Una de las cuestiones que me parece que es más importante en este proceso de sucesión en la rectoría de la universidad, mi querido Sósimo, es la condición política y social externa a la universidad, que por primera vez pues no va a representar una continuidad en términos de modelo económico, en términos de modelo social, en términos de modelo político en el país. La UNAM, como bien lo dices, de alguna manera siempre ha estado vinculada y siempre estuvo vinculada al viejo régimen. Los rectores de la universidad eran comúnmente pues catapultados políticamente hacia posiciones de poder político. Recordemos a Jorge Carpizo, recordemos, por ejemplo, a Juan Ramón de la Fuente, incluso recordemos a todos estos rectores que de alguna manera constituyeron también un eje de poder político en sí mismo. Durante una buena parte de la época neoliberal, los secretarios de salud prácticamente tenían como antesala la rectoría de la UNAM, y esta circunstancia hoy parece estar pues en una dinámica muy distinta. Desde la UNAM se habla de respeto a la autonomía, cuando muchos quisieran tal vez decir respeto a la decisión de la cúpula, de la élite que tiene secuestrada a la universidad. Se están diciendo muchos de ellos respeto a la autonomía, pues en realidad están diciendo no se metan en nuestros feudos, no se metan en lo que nosotros estamos controlando. Bien lo comentas en ese caso, Luis Guillermo, porque decíamos sí, en efecto la universidad ha tenido desde hace mucho tiempo un divorcio muy claro entre las autoridades y la propia comunidad universitaria. Hemos visto a la comunidad universitaria, me refiero a la estudiantil, de académicos y de profesores, en luchas muy importantes incluso por la democratización del país, por la vigencia de los derechos humanos, por el combate a la corrupción. Hemos visto a comunidades universitarias muy conscientes, movilizadas, con mucha actividad política, y por otro lado van sus autoridades. Sus autoridades siempre han ido al acuerdo con el poder en turno, sobre todo en los sexenios anteriores, y de hecho por eso precisamente cuántas veces este conflicto entre autoridades universitarias y comunidad universitaria, pues un conflicto casi permanente. Hay que recordar que es que precisamente en otra, como decíamos, son sintonías muy distintas, y de hecho pues hoy tan solo podríamos revisar. Contralina de manera periódica desde hace mucho tiempo viene revisando los sueldos en la Universidad Nacional Autónoma de México año con año, y ya desde hace tiempo habíamos dado cuenta pues los altos sueldos que un grupo, una cúpula que está encabezada por el rector, pues tiene sueldos muy superiores, muchas veces superiores a los que ganan pues la mayoría, el grueso de los académicos. Tan solo para comentar algo, Luis Guillermo, tú recordarás que la mayoría de los académicos, de los profesores, que son el soporte hasta en un 80% de las clases que se ofrecen en la UNAM, son trabajadores precarios. Son profesores que tienen solamente contratos temporales que se renuevan semestre con semestre, que están sujetos a la represión, incluso no otorgándoles contrato por parte de las coordinaciones de la UNAM, por ejemplo, al siguiente semestre en caso de encontrarles alguna crítica, por ejemplo. Además de que pues no tienen todas los derechos, ganan entre 2,500 y 8,500 pesos al mes, cuando pues estamos viendo sueldos cercanos a los 200,000 pesos de la cúpula de la propia universidad, y esos sueldos formales, porque otra característica de la universidad bajo el control de estos grupos es la opacidad. No se sabe exactamente cuánto ganan estos académicos encumbrados en posiciones de gobierno en la UNAM, porque solamente la UNAM revela aquellos sueldos que son producto precisamente de sus cargos públicos, pero mantienen ocultos todas las demás sueldos que provienen de sus actividades supuestamente académicas, y además de las propias prestaciones que les da la universidad por la parte académica. Entonces, ni siquiera se sabe exactamente cuánto es lo que gana, no hay una información oficial al respecto, y cuando uno se la solicita a la universidad solamente remiten a la que ganan como funcionarios. Entonces, decíamos, es una suerte de divorcio muy importante, y ya entrando en materia, Luis Guillermo, tendríamos que señalar que la UNAM ha estado controlada
prácticamente en los últimos 50 años, hablando de 1968 a la fecha, los últimos 55 años, por prácticamente 4 grupos: el grupo de los médicos, el grupo de los científicos, el de los ingenieros y el de los abogados. Decir, Luis Guillermo, que en algún momento fueron importantes también estos otros 2 grupos de ingenieros y abogados, hoy han venido a menos, y los que siempre estuvieron a la saga es el grupo precisamente de los científicos sociales. Decíamos, solamente han dado un rector en estos últimos tiempos, que ha sido Pablo González Casanova, y que ni siquiera se le permitió concluir con su periodo. Pero en todo este tiempo que estamos hablando, 55 años, pues la gran hegemonía la tienen los médicos que se fueron precisamente acomodando una suerte de ahora van médicos, ahora van científicos, y después del desastre que cometieron los científicos cuando provocaron una de las mayores movilizaciones en la historia estudiantil de nuestro país, la del 99-2000, por la manera en que trataron de imponer cuotas y se fueron a la ultraderecha del neoliberalismo tratando de implantarla en la UNAM, pues les quitaron esa potestad de la rectoría, y desde entonces, solamente desde entonces, estamos hablando desde 1999, 2000, desde entonces solamente ha sido ocupada la rectoría por el mismo grupo, el de los médicos. Entonces, son precisamente, Luis Guillermo, pues estos grupos los que se están peleando el control de la rectoría, y son los que van a decidir quién será el próximo rector en esta llamada máxima casa de estudios del país, y que tendremos al nombre de esta persona ya tan pronto como noviembre próximo.